Bueno, no, yo quería comentar algo muy breve, en todo caso mostrarles algunas imágenes que se vean más grandes que como estaban en el paper que mandé. Tres cosas quería comentar de presentación. Primero, darle un poco de contexto a este trabajo, porque respecto de mis temas urbanos por ahí es un poco atípico y en realidad surgió este trabajo primero porque cuando conocí esto, que es el sombrero rojo del cual hablábamos, me fascinó. Siempre me quedé muy intrigada con este objeto. Y además se reforzó mi interés en el documento por los trabajos que vengo haciendo en los últimos años, tanto los individuales como los compartidos, en distintos grupos de intereses, digamos. Ahí por un lado tengo como una línea de trabajo con gente que se interesa en historia de la cartografía, que son geógrafos, arquitectos, historiadores del arte. Después, por otro lado, estuvo el proyecto que hicimos con Alicia y que estuvo Lorena y tanta gente más sobre la quebrada de Humahuaca, en donde usamos parte del material que hay en este atlas. Digamos, como recoger algunos hilos de mis investigaciones anteriores en historia urbana y también las nuevos interrogantes que nos empezamos a plantear, también con Alicia, con Lorena y con otras integrantes del grupo de tesistas y becarias, para el nuevo proyecto que acabamos de armar para UBASIT, que tiene que ver con tratar de ver qué tienen en común las preguntas sobre la historia urbana y la historia territorial. Digamos, si lo territorial es una cuestión de escala o es otra cuestión más, pero digamos, todo eso son preguntas de investigación que recién se están abriendo. Entonces esto se fue como alimentando en los últimos años de contacto con nuevos objetos, nuevas fuentes y nuevas preguntas que me terminaron llevando a interesarme en abordar algo un poquito más en serio sobre este atlas. El atlas de Chapeau Rouge hasta hace unos años era muy poco conocido, si bien está en unas cuantas bibliotecas en Argentina y en el exterior, pero de alguna manera recibió poco interés por parte de los historiadores de la propiedad, de los historiadores rurales, de los historiadores del Estado, de los historiadores de la técnica, digamos, todavía como que no se lo veía demasiado, y es la verdad un producto muy intrigante, que estoy recién abordando, con lo cual todavía las incógnitas son muchísimas, son en realidad muy pocas las cosas que puedo decir que ahora sé que antes no sabía. Siguen despertando mucha intriga el autor, el mercado de trabajo de este ingeniero Chapeau Rouge. Pero de todas maneras, a pesar de que está en pañales, me pareció interesante presentarlo para recuperar un poco la tradición originaria de las discusiones de crítica, que era traer trabajos que estuvieran en pañales, ¿no? Trabajos que estuvieran empezando como para discutir hipótesis, preguntas, materiales, no traer algo cerradito, sino traer un poco algo más deshilachado para fomentar la discusión y el intercambio. Y a la vez también, justamente como hay muchas intrigas respecto de esto, por ahí para despertar intereses, para invitar otras miradas sobre el mismo objeto, digamos, como en relación a esto de abrir más el trabajo sobre historia urbana y territorial. Algunas de las cuestiones de enfoque y de problemáticas ya las planteé en el paper, con lo cual no las voy a repetir ahora, pero sí, digamos,
me interesaba por ahí plantear que quiero seguir adelante con este trabajo en relación a 2 o 3 líneas problemáticas sobre las cuales hay muy interesantes producciones en el exterior y en algunos grupos de investigación acá en la Argentina que todavía no llegan a la historia urbana y territorial y que a mí me interesaría hacer llegar, que tienen que ver con una historia sociológica de las profesiones del territorio, algo que en realidad empezó hace muchos años con la RUT, pero bueno, aparece y se cae, una historia de la formación de las imágenes del territorio y de la ciudad, digamos, como ampliar un poco mi trabajo sobre la cartografía urbana, incorporando estas otras dimensiones, una historia de lo visual, que también viene creciendo el interés, y justamente esto que estamos abordando con Alicia y Lorena y el resto del equipo, con la historia territorial y del Estado. Entonces estas son unas pocas imágenes de mapas catastrales tempranos, esto es del siglo XVI, los primeros así, con información más espacializada, se hicieron en Inglaterra. Son mapas de propiedades rurales que muchas veces se hacían en relación a litigios, ¿no? Por propiedad, por límites, por derecho de uso de agua, derecho de uso de pasturas. Entonces, bueno, más o menos en el siglo XV, XVI empiezan a utilizarse estas imágenes dentro de los litigios judiciales o también para el manejo el propio manejo de la propiedad por parte del propietario, toda propiedad por todas partes. Por ejemplo, es un mapa de las propiedades de un señor en Smallburg, en Norfolk, a fines del siglo XVI, donde pone en un mismo mapa, en una misma superficie, que seguramente estaba colgada en la oficina del administrador de sus tierras, y que tiene que ver con diagramar, conocer y empezar a organizar, prever, planificar el trabajo agrario, la percepción de los arrendamientos y servidumbres de las tierras, sobre todo además cuando en este momento en Inglaterra se está intensificando el mercado de tierras. En Francia los esquemas, que estos se llaman plan terrier, en realidad estos documentos sobre ocupantes de tierras tenían 2 formas, primero como listas escritas, y si no, después empiezan a aparecer este tipo de grafiquitos medio espaciales, medio notariales, que tienen una forma más o menos proporcional de los terrenos y la información de caminos y alguna característica particular del entorno con la información sobre los ocupantes, propietarios o arrendatarios. Lo que empieza a aparecer a finales del 18 son los intentos de los catastros estatales. Digamos, pues me parecía importante, para mí el Chapeau Rouge hay que, para poder interpretarlo, porque como es un producto hecho por un privado y que se vende en el mercado privado, para entender hay como que mirar los catastros privados que se hicieron a lo largo del siglo XVII y el siglo XVIII, y también qué pasaba con los catastros estatales, que son los catastros, los más conocidos son los catastros napoleónicos que se empiezan a principios del siglo XIX, y este es un ejemplo, digamos, donde aparece la división parcelaria ya en hojas mucho más normalizadas y con lenguajes mucho más abstractos. Está claro que detrás está la especificación progresiva de los instrumentos y los métodos de la ingeniería, y dentro de cada parcela un numerito que remite a listas manuscritas, ¿no? Que esto es algo que también se va a aplicar en algunos casos en Buenos Aires. Este es otra hoja del catastro de Francia en 1821, pero lo que muestra es una población de mediana envergadura, que es Poissy. Hay montones de estos, están hechos para toda Francia.
La tradición en Argentina, ya mostré estas cosas otras veces, este es el plano de Ozores que reconstruye la mensura de 1805, donde acá sobre todo el trabajo fue saber cuáles son los límites de las distintas partes de la ciudad y saber dónde empiezan y terminan las propiedades, las chacras, por ejemplo, en el caso de las cercanías de Buenos Aires. Había muy pocos técnicos en Buenos Aires, había algunos agrimensores, pilotos, uno de ellos es Ozores, que dibuja esto, por ejemplo, en 1795, que a pedido del juez de Santa Fe, respecto a un litigio de tierras. Entonces esto es una franja de tierras entre el río Uruguay y el río Paraná. Donde estamos en 1795 con un manejo gráfico, un manejo técnico y un manejo del realismo de la representación que es muy diferente del que se está manejando simultáneamente, por ejemplo, en Francia. Después, la historia más continuada, digamos, si podríamos hablar, donde podríamos hablar de una verdadera política estatal, es la de los registros gráficos en la provincia de Buenos Aires, que arrancan en 1830, este es el primero, con una construcción al estilo de mosaico de mensuras, ¿no? Cada agrimensor tenía que llevar su ejemplar de mensura y el registro gráfico lo que hacía era recopilarlas sobre un papel, con lo cual esto no era el resultado de un trabajo centralizado, sino de un trabajo de recopilación. Lo cual también arroja pistas acerca de cómo puede haber sido el trabajo de Chapeau-Rouge. Y el documento más interesante, más elaborado, es este que fue el registro gráfico de 1864, que se publicó por suscripción previa. Digamos, el departamento topográfico pide permiso al gobierno de la provincia para hacer un llamado a suscripción, para juntar dinero para hacer el grabado y la impresión de este mapa, para el cual ya se habían hecho los relevamientos. Entonces, bueno, se junta el dinero y se hacen esto en 6 láminas. En el Museo Mitre tenían uno que estaba montado y coloreado. Este es un detalle, digamos, como lo importante en la superficie gráfica de estas imágenes técnicas es esta silueta geométrica de la parcela, donde aparecen montones de preguntas, ¿no? De cómo es esta geometrización o esta rigurosidad lineal del ángulo recto, la línea recta, ¿no? Digamos. Bueno, y acá ya es, bueno, ver esto como un libro, que es lo que tenemos acá mucho más deteriorado. Esto es de otra biblioteca. Yo quería traer para comparar otra grilla. Se los cuento, esto ya estaba en el trabajo. Les muestro las imágenes más grandes. No hace falta que lo repita, ¿no? Esta es la hoja de división por hojas, que es, bueno, en otra oportunidad les mostraré, por ejemplo, cómo es la grilla del Instituto Geográfico Militar, es diferente la grilla de relevamiento. Estos son los detalles de la hoja, que es donde es interesante empezar a trabajar esto como un objeto editorial, no tanto como un objeto geográfico, como un objeto técnico de registro de propiedad, sino, bueno, cuál es la organización. Esta idea de tener todo el país en un libro, ¿no? Y todas las parcelas del país en un libro. Es muy atractivo, y es muy atractivo analizar cómo lo distribuyó, cómo lo imaginó. No sé si fue solamente Chapeau-Rouge o junto con estos Eggendorf y Lesser, que son los que lo distribuían, ¿no? Bueno, y estos son ejemplos de los distintos tipos de hojas que hay, ¿no? El marco muy ornamentado, la hoja esta de la punta de Santa Fe, bien del litoral, donde se ve toda la distribución de parcelas de diferentes tamaños, el impacto de diferentes formas de crecimiento y de ocupación de la tierra. Abajo, del lado izquierdo mío, 2 planos de ciudades de menor escala. Aquel es el valle del río Chubut, y del otro lado, no me acuerdo, Resistencia. Y de este lado, las hojas que corresponden al mar, dentro de la grilla de la hoja inicial,
es decir, esas las que están en blanco, se usan para poner todos estos perfiles. Son cortes de la Argentina, 1 por grado, y esto de acá abajo es como el que está en esta última hoja, es el índice de los cortes, ¿no? Bueno, estas son las imágenes para que se vea un poco más grande. Y no, nada más tengo para decir. Bueno, yo primero quería agradecer la invitación a hacer estos comentarios como comentarista externa, que en realidad lo que hablábamos antes, que yo me siento más de la casa que comentarista externa, pero quizás externa más a la temática, ¿no? Porque, bueno, el estudio de la cartografía histórica no es mi especialidad. Sí trabajo mucho y trabajamos mucho con cartografías, pero cartografías recientes de relevamientos de fenómenos más actuales, ¿no? Y entonces, en este sentido, más que un comentario sobre el trabajo en sí, eran cuestiones que por ahí me despertaban como futuros avances o cosas que se me ocurrían que se podían hacer con estos materiales, ¿no? Porque el trabajo en sí, bueno, como todos los trabajos de Graciela, está bien planteado, plantea bien los antecedentes, como el estado de la cuestión, presenta bien el objeto, que en este sentido, bueno, sí que quería hacer como el paralelismo en esta idea de pensar el atlas como un objeto en sí, no tanto el contenido de las cartografías en sí, sino como producto editorial, que esto, bueno, hacia el paralelismo con Graciela compartimos una sí, asignatura en el doctorado de estudios urbanos que se llama Lecturas, y donde trabajamos las lecturas de algunos clásicos del urbanismo y bueno, el trasfondo de la asignatura sobre todo, no tanto analizar los contenidos de estos clásicos, o sea, las ideas que promulgaban en aquel momento, sino más bien ver como 3 cuestiones, ¿no? El contexto de producción de esos libros clásicos, o sea, en qué momento se escriben, para quién se escriben, luego el libro en sí, o sea, cómo estaba estructurado el capitulado, si era una recopilación de artículos o si era una obra escrita para tal fin, el tono discursivo, si era más divulgativo, más académico. Y luego, en un tercer lugar, cómo ese clásico había sido releído, o sea, cómo había sido criticado, rechazado, o bueno, estas relecturas, malas lecturas, como lo llamaba Rigotti, donde incluso se podía hacer un recorrido del libro desde la bibliografía del propio libro. No, lo digo esto porque en ese sentido, digo, bueno, voy a hacer el ejercicio a través del texto de Graciela de ver cómo estas 3 cuestiones eran abordadas respecto al Atlas, que no es un clásico del urbanismo, pero que sí que puede ser entendido en su contexto de producción, como lo plantea Graciela, en el marco de la formación de los catastros rurales europeos, los antecedentes de mensuras del área rioplatense, la formación de los primeros registros gráficos que mostrabas en la imagen, y esta distinción que se hacía de que no es lo mismo un catastro urbano que un catastro rural. Y también, como está en el no sé si es por falta de información o que hay como algunos datos del autor que aparecen en la página 7 que explica, pero que yo creo que dan muchas pistas, ¿no? El tema de que él mismo, muchos de los, bueno, que en principio que el Atlas es una recopilación de trabajos de agrimensura que por ahí han estado hechos en distintas fechas, y algunos hechos por él mismo, ¿no? No sé, él mismo había ejecutado el trazado urbano del pueblo de Tandil y de sus chacras, de Balcarce y Mar del Plata, de las colonias agrícolas de Santa Fe, de los pueblos de Campana, de Arrecifes, de Marcos Paz, del partido de General Sarmiento. O sea, como que tiene un montón de trabajo propio de mensura y de topografía. Una cosa que leí que no aparece en el artículo, pero que él mismo trabajó en el departamento topográfico de la provincia también. No sé si esto es así o si entonces en el mar, no sé si esto la producción de Atlas tiene que ver con eso o no. Y también de que supuestamente fue docente, ¿no? Porque escribió el manual del agrimensor y que recogía los programas oficiales del agrimensor o del ingeniero geógrafo de 1895. Bueno, el paralelismo con otros profesionales de la época, que en el artículo mencionas a Bustinza y Grondona, o el mismo Sores que aparecía recién. También hay otros personajes que
que no son de catastro rural específico, pero que por ahí tienen que ver como, que ustedes lo trabajaron para la Quebrada Humahuaca, que es, no sé si lo digo bien, Musí. De Musí. Sí, que también tiene como hasta un origen franco-argentino que puede ser hasta similar, no sé, bueno. Estas cuestiones que tienen que ver con el contexto de producción y con la obra del propio autor, ¿no? Otra cuestión es el producto editorial, ¿no? Que esto sí que está bastante abordado en el trabajo, como incluso hasta cómo es, ¿no? Cómo es la portada, cómo es la numeración, el contenido de las páginas, la grilla que lo divide, la cantidad de ediciones, ¿no? Lo que por ahí, bueno, yo no termino de entender es quién lo encarga, por qué en ese momento, para quién se encarga, con qué recursos, cómo se lo financia. Porque, como se explica bien, no es un catastro fiscal, sino que no es un catastro que sirva como instrumento tributario, sino que es un catastro que tiene que ver con la división de la tierra. Sí que se apunta que, claro, tiene que ver con un momento de gran expansión, de ocupación y distribución de las tierras, de trazado de fronteras, y que da pistas de por qué aparece en ese momento, y como se plantea bien al final del trabajo, el atlas puede ser entendido, lo leo textual, como un objeto gráfico que puede pensarse como partes de procesos de modernización económica y social y que también puede analizarse como objeto técnico, editorial y comercial, ¿no? Que es como el final, pero yo creo que también es el disparador de los trabajos que van a venir. Y luego, ¿cómo fue utilizado posteriormente? ¿Quién lo estudia? ¿Quién lo utiliza? Que acá lo mismo que decías antes, que si bien los registros, o sea, el porqué del poco interés, ¿no? del trabajo con el registro gráfico, cuando en realidad yo no termino de entender bien cuál es la especificidad de cada uno, ¿no? Porque los registros gráficos también es una recopilación de mensuras particulares, ¿no? Entonces, ¿qué tiene de específico, es de ignorante, de qué tiene de específico este atlas respecto a los registros gráficos, que es como un producto estatal, ¿no? Como sumatoria de encargos individuales. Y luego una duda que es si el atlas no fue utilizado para historias de localidades en particular, ¿no? Si nunca fue revisado para explicar, porque como lo que explicabas que además de las 119 mapas hay 19 planos de ciudades en otras escalas, ¿no? Que eso sí que permite una historia más cercana de las evoluciones de las ciudades, ¿no? Eso, no sé, si estudiara la historia de Tandil sería interesante ver cómo es y no sé si eso se hizo o no se hizo. Y bueno. Luego después, eso con respecto a las lecturas, digamos, entre comillas. Y después, respecto a la cartografía en sí, una cosa que parecía interesante, que surgía así del trabajo, es el tema de la leyenda. O sea, qué se dibuja, qué capas, qué layers se representan y cómo se representan respecto a otros catastros urbanos o rurales de la época, porque no solo aparece en el atlas las divisiones parcelarias con los nombres de los propietarios, sino que también hay dibujo del relieve, dibujo de las aguas, dibujos de los caminos y senderos y vías férreas, líneas de telégrafo. Bueno, lo que no aparece son cultivos, árboles, creo, por lo que se ven las imágenes. Entonces, como eso da pistas de que quizás no importa tanto el uso de la tierra rural, sino los límites. O sea, como que la cuestión de los límites estaba como muy presente, pero no sé, son intuiciones, pero que estaría bueno compararlos con otros de la época. Y luego, lo último, trabajos que sería interesante, que no sé, a mí me dan ganas, en base a otros trabajos que he visto, es qué pasaría si superponemos este tema del catastro con distintos materiales. No sé, pensaba en el famoso archivo Pastor del 50-70. No sé si hay alguna coincidencia o alguna posibilidad de escalas, o si tiene que ver qué pasa con o sea, qué de los planes, superponer para ver cómo los planes recogen o no cuestiones de estas divisiones. Sí, incluso la forma del catastro, ¿no? No sé, yo pienso en el trabajo del ensanche, el trabajo de Miquel Corominas, de superposición, cuando estudia el ensanche Cerdá, superpone el plano del ensanche a la división del suelo rural, ¿no? Y entonces eso explica un montón de cosas de por dónde pasan las infraestructuras, por dónde aparecen ciertos caminos, algunas permanencias, modificaciones que tienen que ver con el parcelero, por el parcelero rural, cuando se entiende que
un plano de urbanismo también es una planificación de infraestructuras, sentido de caminos y de desagües y de la propia forma del rural, o sea, cómo evoluciona, si superponemos catastros posteriores, si la propia forma del rural va cambiando, qué se mantiene, si la relación entre caminos, casas, canales, tamaño y forma de parcela se mantiene constante, cambia. Incluso, y lo que a mí más me gustaría hacer es como con la formación del suburbio, o sea, cuánto recoge en algunos sectores, no sé si es posible, estoy diciendo tonterías, cuánto recoge la forma y la localización del suburbio respecto a esta división parcelaria, que seguramente, o sea, no sé, como mucho se realiza a través de loteos, o sea, y estos loteos tienen que ver con la propiedad del suelo, cómo esta forma reproduce o no, o qué cuestiones reproduce, o cuánto condiciona también la división parcelaria urbana posterior a al parcelario rural. Eso. No, ¿te parece poco? Y en realidad yo quería hacer una revisión bastante similar, pensando en el título, ¿no? Pensando en que se llama Notas para una historia territorial y que sería como la problemática general de ese trabajo, y plantea problemas, desde mi perspectiva, de documentos y metodológicos acerca de cómo construirla. Entonces esa primera parte del título marca, por otro lado, un estudio del objeto, este plano de Chapeau Rouge, y en realidad presenta un problema de historia, porque no es ese objeto solo resultado de un contexto, que es una forma tradicional de ver la historia, ¿no? Estilo Hauser. O sea, uno tiene un contexto y uno dice, bueno, cambios en Argentina y aparece ese plano. Tampoco es el contrario, ¿no? Frank Castell, digamos, o sea, aparece la obra y formula, nos dice cosas sobre el contexto, sino me parece que aparece justamente las dos dimensiones, o sea, de la obra al contexto y del contexto a la obra. Y creo que en este sentido es sugestivo el planteo, porque desde la historia territorial nos informa un poco en el sentido de lo que decía Lorena, o sea, qué pasaba en el territorio, por lo menos cómo se estaba registrando el territorio, y al mismo tiempo nos está informando condiciones de producción, esa serie de preguntas. Yo también había pensado en el curso de ustedes sobre libros y sobre materialidad, y en realidad hay un trabajo tradicional de fuentes, ¿no? La crítica de las fuentes, de la escuela metódica, y acá aparece mucho más, aparece entender esa fuente en su contexto, en sus alcances, y en eso me parecía que era interesante. O sea, por un lado, el trabajo, en este sentido de estudio de la fuente, ve la naturaleza del documento. Entonces no dice, no, Chapeau Rouge era un genio, el tipo de la historia tradicional, era fantástico, mirá cómo se dibujó todo, sino que en realidad... Que fue lo primero que sentí, ¿eh? Debo confesar. Pero nos dice, no, hay una historia de esto, esto es un registro gráfico que tiene una historia, entonces muestra toda esa tradición de plano de Inglaterra, de Francia, de otros hechos acá, o sea, que muestra como la historicidad de ese documento por un lado. En ese sentido creo que también ilumina un tema que, por lo menos para los que no somos expertos, es interesante, es esta doble dimensión de control público, o sea, impositivo, estado de conocer y controlar, y al mismo tiempo la dimensión privada. Estos propietarios de la tierra que les interesa conocer las propiedades, y es un tema común en los planos, pero también en los planes, ¿no? Porque todos los planes urbanísticos en Estados Unidos estaban fomentados por sociedades de empresarios. O sea que aparece el tema entre lo público y lo privado, no parece que sea tan taxativo y parece como alianzas, intereses comunes, este tema de conocimiento que necesitan todos, y al mismo tiempo era interesante pensar en esta capacidad del plano
que había pocos planos para empezar a ver cómo eran sus propiedades y, o sea, ver como una visión desde arriba de todo ese territorio, que en general uno lo ve como desde abajo. Entonces, sobre el primer trabajo sobre la naturaleza del plano, una serie de preguntas, ¿no? ¿Quién lo hace? ¿Dónde aprenden lo que saben? O sea, ¿desde qué lugar institucional dominan eso? Porque en realidad en la cartografía aparece este problema que Graciela lo desarrolló con muchísimo detalle en su tesis y en otros trabajos, que son las técnicas. O sea, el territorio es multiforme, los técnicos toman apuntes sobre ese territorio y después tienen que traducir todos esos apuntes a un lenguaje técnico y normativo que genera el plano, ¿no? Ese procedimiento que me parece que es interesante, ¿no? O sea, cómo hacer para dar cuenta de esa realidad y cómo se hacen esas mediaciones, esos procedimientos, ¿no? O sea, sabemos que el plano del 1 a 1 de imposible, entonces este trabajo como minucioso que Graciela hace, me parece que es muy importante en el sentido de la construcción del plano y comunica con la historia de las disciplinas, o sea, quiénes, qué estudian, dónde estudian, cómo estudian, cuáles eran las técnicas, ¿no? O sea, los aparatos de medir, todo ese tipo de cosas, y al mismo tiempo la historia del Estado, o sea, las universidades, los organismos técnicos, el departamento topográfico, o sea, las mismas preguntas sobre el plano reenvía a quiénes, reenvía a dónde, reenvía también a esta historia del Estado. Y creo que eso es un tema muy importante, no solo interesante, sino que me parece que es importante. Y entonces la pregunta era de qué se trata, quién lo hace, desde dónde lo hace, cómo es, ¿no? Cómo lo construye, que en eso tal vez hay más preguntas, pero que... Y me parece que desde esa perspectiva es donde aparece el trabajo de fuentes minuciosas, y eso también creo que tiene que ver con la historia urbana, porque al mismo tiempo que es un trabajo de fuentes minucioso y detallado, está conectado con una preocupación más genérica de historia de la cartografía, una preocupación más genérica de historia del territorio. Y me parece que ese juego de escalas también es interesante en lo que muestra el trabajo, porque dice, bueno, yo me centro en el plano Chapeau Rouge, pero mis preguntas van más allá y más acá del plan, del catastro. Y bueno, el valor del catastro en sí, en el sentido de lo que decía Lorena, como objeto, me parece que como una materialidad. Bueno, ¿qué aprendimos un poco? Creo que es en este sentido que creo que tiene notas, como Graciela dice, pero muchos apuntes teóricos y metodológicos sobre la construcción de una historia, ¿no? Por un lado, objetos nuevos, estos mapas, planos, fotos, dibujos, que al mismo tiempo no solo son reflejo de la realidad, sino presentan preguntas que se necesitan para restituirlo. Por otro lado, esta dimensión de la historia territorial en que los arquitectos tenemos cosas para decir. Lorena hablaba de que ella sabe hacer dibujos, o sea, sabe hacer relevamientos y sabe utilizar la representación gráfica como lectura interpretativa. De hecho, nosotros lo aprendimos de ellos. Y creo que Graciela enseña cómo un trabajo histórico permite entender también el territorio. O sea, si en este momento estamos hablando de nuevas configuraciones territoriales, en estas múltiples metáforas de ciudad archipiélago, ciudad difusa y demás, siempre la historia no necesariamente se formula de atrás para adelante, es al revés. O sea, esas nuevas configuraciones territoriales nos formulan preguntas de
bueno, cómo fue que se llegó hasta a ser como es el territorio, y en ese punto me parece que el estudio de los mapas tiene mucho para decir en ese sentido, y me parece que es un aporte a historias de la larga duración que necesitamos. O sea, cuando digo larga duración, un poco en el sentido de lo que decía Lorena y lo que tratamos de hacer, ¿no? O sea, cómo eso se fue superponiendo a otras cosas, ¿no? O sea, cómo desde el layer de ahora podemos encontrar a eso. Bueno, no mucho más. No quería, pero bueno. No quería. No, le decíamos recién con María Rosa que además mucho cocina, pero es un trabajo muy prolijo, como está presentado desde el punto de vista metodológico, es un trabajo, justo estamos chismenteando con María Rosa de eso, que es un trabajo que está muy armado, que es un trabajo que está más allá de la cocina en el sentido del oficio de la presentación del trabajo, o sea, conceptualmente las cosas están abiertas, como decía, usa muchas intrigas, pero ahí se nota la muñeca cuando uno presenta una cosa que está metodológicamente bien armada, ¿no? Y vemos bien cuáles son los problemas, sobre todo lo que decía Lorena, hablando de estas cosas de cocina justamente, está muy claro cuál es el objeto, ¿no? Y eso no siempre pasa en estas investigaciones iniciales, ¿no? Y otra cosa que se me ocurría decirte tenía que ver con, ya que hablamos de cocina, me encantó eso, de hablar así sin demasiado prejuicio, de algunas cosas que tienen que ver con viejas investigaciones mías, muy viejas, que ya, antes de cambiar meridianamente de objetos de estudio en la tesis doctoral, una cosa que me despertó cuando hablaba Lorena, que yo inclusive hasta casi te interrumpo, cuando dijiste, estás diciendo una tontería de superponer planos, ¿no? De hecho, una de las cosas que yo había visto caseramente es que el plano de las propiedades rurales del 64 es el antecedente de la división de los partidos de la provincia del conurbano. Nada más ni nada menos. Vos superponés los primeros mapas del conurbano, del que no existía, estamos hablando anacrónicamente, ¿no? Pero ponés los primeros planos de los partidos en los límites de Buenos Aires y los límites de esos partidos es ese plano de las propiedades. Así que fíjate hasta qué punto esas conclusiones que ustedes sacaron en el, que casi es medio obvio, ¿no? En la quebrada de Mahuaca, que estos procesos, estos instrumentos, además de representar la realidad, la están construyendo. Eso es una cosa para decirlo, es obvio, pero creo que hay que decirlo otra vez, que no es un tema que esto quedó muy claro en el libro, yo lo vi varias veces, esto dicho en el libro de la quebrada de Mahuaca, lo recuerdo de ahí. Creo que vale la pena reiterar que estos instrumentos, y además en este periodo, en el siglo XIX, ¿no? Estaban hablando bien en el epicentro o en el ojo de la tormenta de una toma de dominio del territorio. Otra cosa que quería mencionar es que hablar de la provincia de Buenos Aires en esta época no es hablar de algo, es hablar de algo muy particular, no es hablar, yo creo que todos debemos ser muy cuidadosos cuando hablamos de la provincia de Buenos Aires, porque estamos hablando, no es hablar de Córdoba ni hablar de Tucumán. Es hablar de la frontera, hablar de la provincia de Buenos Aires. Estamos en la antesala de las expediciones, no sé cómo llamarlo, de lo que hizo Roca o qué sé yo. También es fácil, es un deporte, es fácil pegarle, ¿no? A Roca, porque lo primero que todos nos sale con los genocidios y qué sé yo, pero hay que poner las cosas en su contexto, y estos instrumentos gráficos están en la antesala de este lugar, forman parte de todo un aparato de toma de territorio, que son las leyes que se está dando para saber de qué hablamos cuando hablamos de la provincia de Buenos Aires. Insisto que mis investigaciones tuvieron que ver exclusivamente con la provincia de Buenos Aires, y desde ahí lo digo, no ignoro lo más elemental de otras provincias del país. Pero me refiero a las dos leyes al interior y al exterior del río Salado, concretamente, ¿no? Este mapa el mapa de las propiedades rurales de Salas, Mariano Moreno Hijo y demás, está formando parte de un dispositivo mucho más complejo que tiene que ver con aparatos legales, tiene que ver con disposiciones del gobernador, era Saavedra, el gobernador, que no sé qué tendrá que ver con Cornelio, el tipo, de la provincia de Buenos Aires, que está tratando inclusive de darle una estructura
equilibrada, por llamarlo de alguna manera, la provincia de Buenos Aires. Se está tratando de homogeneizar el territorio, está tratando de crear cabeceras de partido, está tratando de darle una territorialidad más o menos pareja, en el sentido de que los partidos tenían tamaños absolutamente disímiles, había partidos que eran gigantescos, que nadie sabía dónde estaba el límite, sobre todo los que estaban al exterior del río Salado, y había partidos que tenían territorialidades por la historia o por lo que sea, por sus tradiciones mucho más acotadas. Estamos hablando de un proceso donde las autoridades administrativas se ejercían sobre un territorio que no sabía cuál era. Es así de simple. O sea, tenían una idea de dónde está, una idea muy somera, pero no sabían a ciencia cierta dónde era el límite de ese territorio. Campaña del desierto mediante y toda la historia que ya sabemos, yo creo que, así como hablando de cosas que uno vio que por ahí te sirven, no sé, que me imagino que es como pinceladas de un proceso que estos mapas quizás como esta nueva casi moda, ¿no? que está pasando ahora, de que los historiadores más tradicionales están empezando a mirar este tipo desde hace unos años, no es de ahora, pero están empezando a mirar el espacio y el territorio, ¿no? De cosas que nosotros una vez hemos laburado en alguna época, pero ahora quiero decir que ahora ya está como instalado, ¿no? que el expertise que hemos tenido nosotros en alguna época es también objeto de consideración desde otras ramas históricas, eso es lo que quiero decir concretamente. Y estos mapas en ese sentido a lo mejor están obrando y están abriendo una puerta para ver condensaciones de problemáticas, y me refiero a los mapas territoriales, que no son tanto los mapas urbanos en el sentido, Alicia, la tesis doctoral de Alicia creo que es bastante clara, ¿no? en ese sentido, ¿no? Sobre cuáles son las posibilidades de ver la historia de una ciudad a través de esos instrumentos. Pero ahora se está abriendo otra nueva temática que yo coincido con vos cuando me decís, no es solo una cuestión de escala. La escala es como lo más obvio, ¿no? Está la escala urbana, la escala territorial. Eso lo vemos todos. Pero hay como pareciera que se están jugando cosas muy pesadas de la idea de país, de la idea de nación, de cosas que están por ahí más plasmadas en los discursos, en la historia política y en la historia social, y que no aparecían cerradas o relacionadas con este tipo de instrumentos. Pareciera, diciendo así como casi pensando en voz alta, te lo digo yo como una pregunta, ¿no? Pareciera que estos mapas empiezan como a abrir la puerta a una mirada a ese tipo de cosas que a veces no van a ser cosas totalmente originales. Yo creo que, y quizás ese es lo bueno de todo esto, que pueden llegar a ser muy complementarias de discursos que estaban en la historia política, y yo sospecho que a veces lo pueden contradecir también, en algún sentido. Por eso creo que es absolutamente necesario este tipo ahora de miradas como más sistemáticas, ¿no? en todo eso, y que creo que a nivel Atlas inclusive excede la investigación personal, ¿no, Graciela? Creo que ya a veces en algún sentido, ¿no? Eso te lo digo ahora que no nos escucha nadie, ¿no? Que a veces son más laburos de equipos, ¿no? de todos estos sistemáticos, más de coordinación que de otra cosa, ¿no? Yo me pregunté primero, incluso revisé el trabajo por el tema, me preocupaba conocer cuál era la tirada del el número de ejemplares. Supongo que, bueno, es compartido, pero sí, pero sin embargo yo creo que por más que no se pueda saber de inmediato, es algo que tiene que quedar allí picando a ver, ¿no? Porque hay una cuestión que sí está muy revisada y muy bien contada por Graciela, que es si se ha tomado o no como referencia, como fuente en historia. Pero usando una palabra que en general se usa con mucha liviandad, yo la voy a usar ahora casi igual, el tema del impacto, que muchas veces se pone acerca de cosas publicadas, ¿no? El impacto que tuvo tal idea, tal cosa, tal libro, tal... Bueno, pero me queda la pregunta de ¿en qué anaqueles estaban estos ejemplares impresos? Entonces me fui al catálogo del Ministerio de Obras Públicas de 1913, ese famoso catálogo que está de pe a pa todos los libros que formaban parte del Ministerio de Obras Públicas. Y no estaba. En ese catálogo aparecen
libros desde, qué sé yo, principio del siglo XIX, cosas muy recientes. Aparece de Chapeau Rouge el de 1899, el Tratado de Agrimensura Teórico, Práctico y Legal, que me parece interesante en un punto de contacto, porque es una experiencia es de 1899, y vos decís la primera edición de esto es de 1901, ¿no? Porque le agrega a ese otro que mencionaste, no sé quién mencionó, de 1895, vos hoy en el comentario, ¿alguno de ustedes? No, uno de Chapeau Rouge, 25. Ah, no, pues dije, de existir uno en 1895, entonces le debe haber agregado lo legal. Bueno, el asunto es, lo que me pregunto es, ¿en qué anaqueles de quiénes? De los topógrafos, de los propietarios, pero en el Ministerio de Obras Públicas no aparece. Eso me llama la atención porque como atlas aparecen muchos, y hay uno que subrayé acá, ante algo que comentaron antes, hay uno de 1901 de un tal, no sé si es Laín o algo por el estilo, porque no me entiendo mi propia letra, uno que hace un atlas talasográfico de la Argentina para el fomento de la industria marina, aclara el título. Y yo creo que, y subrayé esto, para el fomento de la industria marina, me parece que una de las, esto es una hipótesis de Lira, liviana, y no, eso es otra cosa, claro. Digo, el tema del fomento. ¿El fomento de qué? El fomento de las tierras, de la explotación de tierras de esos propietarios. Es de mares, de mares. Talazo es mar. La talasocracia, acordate. Sí, talazo. Sí, marina. Sí, el spa, talazo. Talazo spa, no sé, ahí hay una cosa ahora. Bueno, busqué todas las que decían Atlas, ¿no? Que había como unos, qué sé yo, 30, por el uso, además, de la aplicación del tema Atlas como colección de mapas sin más, aunque no sea estrictamente un Atlas, ¿no? Entonces hay Atlas de muy distintas naturalezas, y que es de muy distinta naturaleza. Y en ese tratado de agrimensura teórico, ese no tiene la palabra Atlas, lo busqué por Chapeau Rouge, claro. Bueno, dijo eso, yo después te mando el catálogo para que lo mires, porque me parece, por ejemplo, tenían, para mostrar la colección de cosas distintas, disímiles que tenían en el Ministerio de Obras Públicas, porque había libros de zoología, de minería, de ciencias exactas, de cualquier tipo de cosa, hasta la aplicación técnica, digamos, todo ese espectro cubre, que estaba, por ejemplo, el Atlas de Flammarion, del Atlas Celeste, o sea, Camille Flammarion, sí, que era uno de 1877. Así que, bueno, mencionaste el de Mussy, ¿no? Ah, claro, ese estaba, por ejemplo, en el Ministerio de Obras Públicas. Bueno. Y, por ejemplo, hay algunos de particulares por provincias. Mira, y ahí podría haber... Que también. Entonces, por ejemplo, de 1904 y 1905 hay unos de Ríos y Achával sobre la provincia de Córdoba. Pero bueno, no dejo de recordar digamos, esa especie de anécdota repetida en la biografía de Christoffersen, de cuando no tiene trabajo en Buenos Aires y se va a trazar colonias a Santa Fe y a otros lugares de donde su familia tenían campos, ¿no? Entonces, creo que dejo esta otra línea, que es que el Atlas, o Chapeau Rouge, con el Atlas lo que presenta es una gran colección. Ha hecho un gran trabajo, además de, digamos, del dibujo que forzosamente no ha hecho él solo, ha hecho un equipo, tiene una gran colección disponible. Pero tampoco es un rejunte, está unificado. No, claro. A ver, bueno, ya le dije a Graciela que mientras yo leía el trabajo me vi empujado a buscar mi viejo Tocqueville en mi biblioteca, el antiguo régimen y la revolución, porque muchas cosas que estaban relatadas acá me resonaban con esa lectura. No saqué muchas
conclusiones, pero yo te recomiendo que vos que estás más equipada hagas esa expedición, ¿no? Porque Tocqueville ahí se refiere al tema, todo este tipo de cuestiones. En un contexto de ruptura, habría que ver cómo suena eso en el contexto histórico de lo de Chaporush. Sobre Chaporush quiero decir, yo siempre tuve bronca a Chaporush por el plano de Mar del Plata, porque me parece horroroso el diseño que hizo para el trazado de la ciudad de Mar del Plata. Me parece de terror, de terror. ¿Y qué te parece? Si plantó zampó una grilla ahí con absoluta independencia de la topografía que había, y de golpe tenés calles como avenidas como Colón, que en un tramo directamente parece que te vas a caer sobre el mar, y tocan así sobre... Bueno, está bien, pero digo yo, no, que acá se dijo que Chaporush había despertado simpatías a vos, no sé, o otro, o Lorena. Bueno, pero digo, a mí yo le tengo bronca históricamente por el plano de Mar del Plata, básicamente. Después, otras cosas así. Como dibujante de mapas. Bueno, pero... Después quería otras cuestiones. Primero, me sorprendió muchísimo el plano de Salas con el sur para arriba. Es un plano que te deja perplejo. Parece los de Torres García, ¿no? Y la pregunta es, ¿por qué hizo eso así? ¿El de la provincia de Buenos Aires, las propiedades rurales? Sí, es que está dado vuelta. Pero es muy raro. ¿Pero por qué está así? No hay, todavía no está, la convención no está cerrada. No importa. Y bueno, pero porque nadie dibujó al revés, ¿no? En general, por ejemplo, Buenos Aires siempre se dibujó con el oeste para arriba. Por ejemplo, nunca con el sur para arriba. Bueno, es muy sorprendente. Y otra cosa que quisiera preguntar, para los que saben, es ¿por qué y desde cuándo se llaman Atlas a estos? Desde Marcato. Bueno, pero es una pregunta, ¿por qué Atlas y desde cuándo Atlas? Después, otra pregunta que quiero, o mejor dicho, una afirmación. Me cuesta mucho creer que los romanos no tuvieran mapas catastrales o un instrumento parecido. Me cuesta muchísimo. Bien. Bueno, no, porque como se dijo acá que lo primero sería lo primero que estabas viendo vos. Sí, igual fue bueno. el siglo XVII, ya para mí, a mí me alcanzó con el siglo. Está bien, pero yo digo, si hubo una cultura que se ocupó... Te traigo la centuria. Está bien, por ahí, a eso me refiero. Es decir, si alguien se ocupó de dividir el territorio y cobrar impuestos sobre eso, son los romanos. Por lo tanto, tienen que tener un instrumento de ese tipo, ¿no? ¿Qué más? Bueno, esto es un poco al tuntún. Eso. No, y lo que quería decir ya, ahora un poco más, digamos, con un poco más de problematicidad, es, a mí me pareció lo que me produjo mayor repercusión ahora, cuando lo comentabas vos, que leyéndolo, es cuando señalabas que acá está flotando el problema de si los problemas o los caracteres de los fenómenos cambian o no de acuerdo a la escala. Esta es una viejísima discusión, por ejemplo, muy típica en la cuestión urbanística. Rossi decía, no cambian de escala, por más que la ciudad, digamos, y por lo tanto un poco descalificaba el concepto de megalópolis como un fenómeno diferente al fenómeno urbano convencional. Y, por ejemplo, acá volvió a aparecer, me parece, en los comentarios, la cuestión respecto a las permanencias, ¿no? Las permanencias de los trazados. Es decir, nosotros en general asumimos las cosas de la vedania y demás de la permanencia del trazado urbano. Ahora, no sabemos muy bien cómo se coordina eso con las permanencias a nivel rural. Digamos, suponemos que hay una coordinación, pero no sabemos si es mayor, menor. A mí me parece que es un tema interesantísimo y probablemente insoluble, a la larga. Digo, es como esas cuestiones históricas que siempre se pueden volver a discutir, pero me pareció particularmente interesante. Y me llevo incluso a pensar en la película de la mujer de los 25 metros. Pues la pregunta es, ¿esa mujer cambia de carácter al cambiar de escala? Y uno en principio piensa que no. Tiene unos problemas, yo la vi, tiene un problema la chica al cambiar de escala. No sé si de carácter, pero ¿cuál? Cambia de novio, tiene un problema con el novio. Claro, pero el punto es, yo en general... Medía 25 metros de altura. Yo tendría a pensar tendría a pensar que era lo mismo, pero después leí por ahí un texto que decía que un tipo de mujer así, o de cualquier organismo, digamos, animal así, colapsaría porque el simple incremento de, por ejemplo, la sección de los huesos
con el mismo material colapsaría. Es decir, que no puede crecer indefinidamente esa cuestión sin un cambio de materiales, ¿no? Lo cual ya implica otra cosa más que la escala. Entonces, eso me hizo dudar sobre mi vieja creencia de que no había cambio en la estructura de acuerdo al cambio de escala. Pienso que es para, digamos, investigarlo mucho más, ¿no? Ese asunto. Sí, esa incógnita de Rita sobre los anaqueles, de dónde viene, sobre las incógnitas que tiene esto materialmente, ¿no? A mí me parece que es urgente que esto se fotografíe, se escanee y todos lo podamos ver, porque si no lo vamos a destruir, ¿no? Porque podés despertarnos una curiosidad demasiado, una codicia peligrosa, si es que realmente es tan interesante como suponemos. Es decir, respecto a quién fue el destinatario, ya descartado medio que fue los estados nacionales o provinciales, entonces habrá que pensar se me ocurrió inversionistas privados. Esto le tiene que haber interesado a inversionistas, que dentro del territorio que compramos, quiero ver qué hay que se puede comprar un poco visualmente, ¿no? Y la otra cuestión es de escala, ¿no? Vos decís que hay como varias ciudades, como 14 o 20 ciudades, pero esas ya no deben tener una escala catastral, sino geográfica, porque digamos, el concepto de catastro uno le remite a lo fiscal, a la como era el catastro Viro. Y entonces el tema del Beare, sí, vos veías lote por lote, etcétera, y es para una cuestión fiscal que se hace por encargo del Estado. En este caso están los lotes rurales, supongo, de cierta escala, tampoco las pequeñas granjas no estarán. O sea, ¿qué es lo que contiene? Es una curiosidad que solo y me parece muy interesante, ¿no? Hasta qué escala llega y la información geográfica que hay en ese plano. Solo ahora con el instrumento audiovisual, digamos, se puede hacer, supongo que hay que hacerlo con este plano, ¿no? Una breve referencia al trabajo. La primera cosa de forma es que lo empecé a leer y como siempre empiezo a corregirlo, como hice con tu trabajo anterior, con obsesivamente, lo cual hice hasta la tercera página, pero después me enganché con el texto y no corregí más, porque me enganché con la lectura que me pareció muy fluida y dije, no, y después me di cuenta, no corregí nada. Y esto me parece que habla de la fluidez del texto, ¿no? Por lo menos desde mi punto de vista, ¿no? Te quería marcar alguna cosa. Primero lo que dijo Rita de la tirada me parece importante ahora que lo estoy pensando porque, claro, fue un trabajo privado. Y ahora que lo estoy viendo a tu izquierda, este es un trabajo caro. Es carísimo. Y bueno, la pregunta... Perdón, ¿desde acá ese Kepler? ¿Desde acá? ¿Desde acá? ¿De acá? De acá. ¿Ya? Sí. Y lo estoy mirando y son las tapas originales esas. Sí. Tengo algo para decir sobre las tapas. Sí, te quería preguntar porque es bastante caro ese trabajo y esto lo hizo en una imprenta privada de la calle San Martín 421 y por ahí, por ese lado, por ahí se puede conseguir algún dato de la tirada, pero no debe haber sido una tirada corta porque para financiar esto hay que venderlo. No sé en ese momento qué sería tirada corta, ¿no? Pero a la empresa esa que hace la impresión, ese objeto la califica, digamos, Estoy de acuerdo. O sea, podés claro. subsidiar, Claro. eso es lo que querés decir. Es una inversión. Claro. Por ahí hay que ver si financiaron primero la obra y después la vendieron o tenían suscriptores previos a la obra. Porque por lo que veo es una obra bastante cara. Hay que ver esto. Por ahí ya tenían asegurado la venta, no sé, de 100 ejemplares, 100 ejemplares, no lo sé. Y aparte hay mucha gente nombrada dentro de los... Hay mucha gente nombrada. Con lo cual
Con lo cual hay que ver, eso me parece un tema. Tengo 2 o 3 consultas muy... Ahora que vos nombraste, Lorena, yo me preguntaba si era Merlo San Luis o Merlo Provincia de Buenos Aires, cuando vos mencionás el mapa de Mar del Plata y de Merlo. Y... ¿No? Debe ser Merlo, Provincia de Buenos Aires. Sí, sí, por eso. Pero ahora como hablaste de General Rodríguez y qué sé yo, General Sarmiento, entonces es Merlo, Provincia de Buenos Aires. ¿No? Acá lo que te quería decir era que vos hablás en la página 4, arriba, de que fue exitoso el trabajo, hablás de éxito, ¿no? En los catastros de tierras rurales. Esto era en, me parece que era en 1751 en Madrid, ¿no? A ver. Sí. Y lo que creo, no, es un detalle, ¿no? Pero por ahí me parece que hay que hablar de éxito recaudatorio. Porque como acá estamos analizando la calidad de los planos y cuestiones que no son estrictamente recaudatorias, me parece que había que poner éxito recaudatorio, para que no se... simplemente para que se vea cuál es el éxito, porque... ¿no? Bueno, eso es lo que tengo. Otra consulta, el primer mapa que mostraste creo que era de Inglaterra. Estaba pintado de diversos tonos de verde, como... ¿Es original? Sí. Ah. Fue el segundo. El segundo. El primero era así. Pues es Catamarca también. Sí, por eso. No, que además el epígrafe decía 1500, mirá si estoy atento, decía 1584 y arriba del mapa decía 1582. De acaso. Porque le empezaron un año. Mirá si estoy atento. Horror. Okay. Y 2 años, ¿viste? Totalmente, Cambian los reyes, totalmente. ¿viste? Pueden cambiar una dinastía no en sé Inglaterra. cuándo, Me cambian de rey. no sé en qué momento se me chispoteó. Se nos eso, pudre ¿no? todo, entonces en Inglaterra Tengo que tiene ver, sentido. ok, Que ok. no- Seguramente ahí los verdes sí que tenían que ver con el tipo Sí. de cultivos y el... Sí. Exactamente. Sí, Bueno, parece el código. mapa de la Tierra Media, parece de Empezaron- Tolkien. El mapa de Empezaron en Navidad, terminaron en ¿Se acuerdan del mapa de la Tierra Media? ¿En serio? Bueno, yo no, se ve que yo me enganché con la primera hoja del trabajo porque la verdad que no tengo mucha crítica para hacer a diferencia acá. Bueno, en realidad yo voy a analizar las notas dentro del contexto de un trabajo de crítica, digamos. Siempre cuando veo un trabajo tuyo, Graciela, me impacta la precisión, lo concreta, un poco como decía Lorena, que el trabajo está bien planteado, que presentase bien el objeto, todo eso siempre me impacta, siempre está ahí. Y después, este trabajo, a diferencia de muchos otros presentados acá, es un trabajo de cortas dimensiones y también lo planteas como un trabajo en pañales. Y lo que a mí me parece es que lo que muestra es que la brevedad a veces es un valor y muchas veces es un valor. ¿Qué? Bueno, no, hay cosas largas que uno siente que por ahí... digamos, que cada palabra tiene un sentido y que cada una le agrega sentido a la totalidad. Que si algo no tuviera esa dimensión, bueno, quizás no tendría el mismo valor. En este caso, la brevedad... Y me gusta mucho el tema esto de las preguntas, porque es una cuestión que abre, que inquieta y que motiva. Entonces, todo esto, digamos, que estoy diciendo ahora, es como que nos da esas ansias que dice que por ahí vamos a ir todos al Atlas, porque por esa con guantes. Y bueno, y conocer más esas redes amplias de significado de las que hablas y el bagaje del investigador, que también se ve, esto es como una especie de puntita del iceberg, digamos, que muestra lo que hay detrás. Así que bueno, eso.
Una cosa muy breve que, mira, ya casi te doy el aparato, mira, porque ya te lo voy pasando. No, una cosa que dijo Alicia, que yo creo que lo dijo medio al pasar, pero a mí me parece importante desde el punto de vista metodológico, que estos estudios territoriales tienen una dimensión metodológica muy particular, que es el tema de la larga duración, porque vos no podés laburar. Nosotros es una cosa que nos aterroriza cuando hacemos historia, ¿viste? Brodel, el Mediterráneo y el mundo de Felipe II y laburar sobre 400 años o más. Pero finalmente es como una pregunta, si vos no laburás con larga duración, ves los cambios, las continuidades, las rupturas en la inercia que presenta, la terrible inercia que presenta los cambios territoriales. O sea, es muy difícil. Además, desde el punto de vista de formar periodizaciones, por lo menos fue mi experiencia en este tipo de trabajos, no tienen que ver con las periodizaciones, una cosa que muchas veces lo hemos hablado con Alicia, pero acá se ve claramente que las periodizaciones clásicas de la historia, en este caso política argentina, que es la que nos marcó como el compás así y como el bajo continuo siempre al resto de las historias, no tienen necesariamente que ver con estos cambios. O sea, pese una pequeña como esto que nombré yo al pasar sobre la ley al interior o al exterior del río Salado, que son cosas que no suelen aparecer en los grandes relatos de la historia épica, y sin embargo acá te cambió de medio a medio y te da un antes y un después en cuestiones que tienen que ver con la territorialidad de la provincia de Buenos Aires. O sea, las dos cosas, la larga duración y el tema de las nuevas periodizaciones que requieren este tipo de estudios, que creo que son casi como cuestiones que los determinan y los califican especialmente. Toma, ya está. Dos cosas. Una, que bueno, habría que explorar en la Facultad de Ciencias Exactas, de Ingeniería, si este Chaparrús era profesor de ahí. Y respecto acá en el Instituto de Arte Americano, este objeto encuadernado estuvo desde siempre, vendrá de Busquiazo. Como vos decís que gente del instituto no lo investigó, pero está gastado. Y a ver si tenemos la pista de dónde vino. En la biblioteca está el registro de en qué momento entró, qué fecha entró. Debería, perdón. Hay que mirar eso. Que vino de la Ana nos retasea información. Ana nos muestra todo lo que hay. Ella sabe, ella controla los libros. O este año voy a mostrar este. A ver si voy Gilde. Bueno, ahora el secreto Ya lo van a encontrar. Se me ocurre. Digamos, si vino de Busquiazo todavía queda la hipótesis. el año 61 y costó 2.500 pesos, o sea, época de se compró Busquiazo. usado. Que lo compraron. Se compró usado. ¿Cómo sabes? Porque En el año tiene acá 61, dice, 1961, ¿dónde lo vas a comprar? Podía ser viejo y nuevo. Sí, 2.500. Está un poquito baqueteado. Viejo y no usado. Sí, está muy ¿Qué baqueteado. vas a decir de las tapas, Greg? Si venía de Busquiazo, no, está comprado, sonamos, porque, viste, quiero saber si viene de un investigador, de un privado, de un terrateniente o de un funcionario. Voy a dividir mis comentarios, creo que en tres partes. Una sobre el objeto, que está acá. Este está en la Biblioteca Nacional, en la mapoteca de la Biblioteca Nacional. Lo están escaneando, en donde pretenden, han puesto en la página web que lo van a vender a pedido especial, no lo van a poner para consulta. Lo cual es un absurdo, porque la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos lo tiene escaneado todo en altísima fidelidad. Qué bárbaro. Y se puede consultarlo más bien en línea. Online. ¿Ah, sí? ¿Y no se lo dejaste? Se escapó la tortuga. Es que lo descubrí hace poco. Maravilloso. Así que es para, los ponemos guantes y lo usamos solamente para sentirle el olor y ver si hay alguna diferencia, porque ahí viene lo de las tapas. El de la Biblioteca del Congreso, la tapa dice 1925. Congreso de Estados Unidos. De Estados Unidos, y la tapa dice 1925. Este decía otra cosa. O yo tengo otra foto de otro que dice 1904. Este es 1901.
Este dice, sí, no, pero el del Congreso, esto es 1901 y esta dice 1925. No, mi mayor hipótesis, es, y lo pongo en el coso, es que se publicaba por fascículos y se vendía por fascículos, no se vendía entero. ¿Por eso las tapas? Por eso las tapas son diferentes y por eso esto que es muy llamativo, posteriores. No, pero mandabas a hacer por el... O por ahí... Por el propio organismo que los tenía. No, ¿qué organismo? Era una editorial, una... No, que no se hacía fácil. Hay una biblioteca en Santa Fe, en la provincia de Santa Fe, una biblioteca ignota que lo tiene todo en una caja. Nunca se encuadernó. El que lo coleccionaba mandaba a hacer la tapa. Eso es lo que quiero decir. Que por ahí era la misma editorial que te ofrecía el servicio, como La Nación, viste que te compras los fascículos de La Nación y te lo encuadernan. ¿Explica las diferencias en la tapa? Y eso explica también que me encantaría formar un equipo, estoy convocando, si alguien quiere venir a hacer el laburito de hormiga, de tratar de contestar todas estas preguntas que hay sobre... Porque a mí me gustaría saber por qué el orden de las entregas es distinto del orden del mosaico. Porque tienen más mercado, no sé. Muy probablemente. Bien. Con lo Lástima cual- que se fue Rita, porque ella tiene de hace tiempo la historia de... El proyecto es una historia de los fascículos. En fascículos. En fascículos. Claro. Claro. Exacto. Bueno, con esa Lorena, la película idea de tendría que ser un mapa las de superposiciones su me estudio pareció El tema de por qué alucinante. aparecen en un orden diferente al orden Sí, típico de la totalmente. historia de los fascículos. Totalmente da para pensarlo. Pero vos decís que hay una edición en 1901 y otra en 1905. Sí, ¿No se contradice sí. con No, y el 25. No, la tapa de 1925. Ah, bueno. Ahí está. ¿Entendés? Con lo cual es... Si decís que hay una edición 1 en 1901 y otra en 1905. Sí. Y no se contradice eso con un fascículo que salieron No, 3 o 4 se años. agotaron todos los fascículos y la volvieron a hacer porque seguía teniendo mercado. O sea que salieron El momento para hacer esto era ideal. Era ideal, digamos. Estaban distribuyendo tierras a rolete, se estaban cerrando la definición de fronteras, toda la definición de la frontera norte es de 1899. Con lo cual, digamos, ahí tenés un paquete muy interesante, digamos que ahí ya se sabía de qué lado era lo de Tarija, toda esta cuestión. Y lo ves en las hojas que corresponden a Chubut, a Santa Cruz, qué sé yo, todo el cuadriculado listo para ser distribuido, todavía no distribuido o solo parcialmente. Ya yendo a cuestiones un poco más conceptuales, otra de las no es solamente la escala la pregunta, sino la pregunta, algunas de las preguntas que yo me hago, sino los de historia de la geografía, ¿no? Que han trabajado mucho la construcción de la silueta del territorio argentino, ¿no? Tanto en los procesos de ocupación como los trabajos que hizo Carla Lois, Malena Mastricchio sobre la forma del mapa de la Argentina, ¿no? Y que lo que tiene que ver con las instituciones, el Instituto Geográfico Militar, la Sociedad Geográfica Argentina, yo qué sé, hay mucho trabajado sobre esta cuestión. Cómo se cartografió el Chaco, cómo se cartografió la Patagonia, cómo va cambiando de un momento al otro, hay mucho sobre eso muy interesante. ¿Qué preguntas diferentes podemos hacer los que venimos desde los estudios de urbanos y de arquitectura sobre una figura territorial de alcance nacional? ¿Podemos agregar preguntas diferentes? Yo creo que sí. Digamos, mi suposición es que vale la pena. Es que podemos de repente plantearnos y pensar y proponer lecturas distintas. Un ejemplo, por ejemplo, es el libro de Garavaglia y Gatró, nuevo, sobre el registro gráfico del 64. Nada que ver, salvo un capítulo que es
de reclutamiento social de los técnicos del departamento topográfico, que eso sí va en la línea de la historia social del Estado, y yo qué sé, que es una línea que está desarrollando un poco más acá. El resto es como muy clásico de la historia rural, la historia agraria, la historia... Que es donde viene Garabal. Exactamente, exactamente. Con lo Pero cual... Morato, a diferencia de nosotros, que nos leemos Todo lo que produjo. Él no leyó a nadie y no cita a nadie. Y mirá que hay, mirá que hay la. Y mirá que hay, exactamente, exactamente. Pero esto, para mí, no tiene nada que ver con el registro gráfico del 64. El registro gráfico del 64 está queriendo establecer la contribución directa. Está en relación con el nacimiento de ese impuesto en 1856. En cambio, esto, para mí lo que resuena en esto es el planteo de Pellegrini en 1855, cuando dice: los propietarios necesitan que se los defienda de los avances de las instituciones estatales. 1855, Pellegrini está diciendo esto. Chaporrulla es egresado de la Facultad de Ingeniería, no me acuerdo quién lo preguntó. Padre. Carlos Enrique, el ingeniero. Protestaba contra el departamento topográfico porque le imponía límites y cambios a los propietarios. Entonces esto es como ese lado. Después, por otro lado, este Chaporrulla, Silvia Dócola estudió algunas cosas sobre Chaporrulla. Sí, porque Chaporrulla hizo un mapa de Rosario, de Santa Fe, que le quiso vender al gobierno de Santa Fe y el gobierno de Santa Fe no se lo compró en 1872. Con lo cual, Chaporrulla venía tratando de hacerse el kiosquito, Gracias a Dios hizo Mar del Plata. digamos, durante varias décadas. Hizo un mapa de La Pampa antes de hacer hizo un mapa catastral de La Pampa, con lo cual él hizo relevamientos y trabajos y además recopiló, debía tener millones de amigos, y recopiló todo lo que había. Y esto es un gran trabajo de recopilación. Sería muy interesante saber qué se estaba haciendo en otros países en ese momento. Demussy es otra cosa. Demussy es un atlas geográfico. Y los atlas geográficos son los primeros que usan la noción de atlas, como te dijo Rita, lo de Mercatori, Ortelius creo que es primero. Tallen acaba de publicar un facsímil de un atlas celeste del siglo XVI por primera vez. Claro, lo vi ayer en el Ateneo. O sea, es muy interesante esta idea de los atlas como compendio total del conocimiento, no como enciclopedia, porque ahí está la parte visual del atlas. La enciclopedia y el diccionario de la Tzina que vos querías mencionar tienen más que ver con lo escrito. El atlas en general tiene más que ver con una presentación visual, porque es la opción de los... Y bueno, y el atlas temático, esto viene en el desarrollo de los atlas temáticos que se empiezan a desarrollar en el siglo XIX. Hay como toda una historia por ese lado que también es muy interesante. Los urbanos también. Como, por supuesto, los Ortelius, ahí está el Abraham Ortelius. No, el de Civitatis Orbis Terrarum, No es de Brown y Hogenberg. No, pero yo lo vi original en Madrid, es de Ortelius. No, es de Brown y Hogenberg. El que es de Ortelius es el Orbis Terrarum no sé qué. Y el de Brown y Hogenberg es el atlas de ciudades, que se llama Civitatis Orbis Terrarum. ¿Y Ortelius no tiene un atlas urbano? No, tiene un atlas geográfico donde puede ser que haya metido algunas imágenes urbanas. Pero el primero es 1574, el primero es el de Brown y Hogenberg, que después se reprodujo un montón de veces más. Bueno, ¿qué otras cosas? Ibas a decir 3 cosas. No, y volviendo al objeto y esta cuestión de la fuente también, un poco también con lo que decía Alicia, que es donde, en realidad por eso yo dije que esto es cocina y esto es muy preliminar, porque hay montones de preguntas que sigue haciendo falta contestar. Uno podría decir, bueno, entonces no lo tendría que haber presentado porque todavía está demasiado en pañales, pero bueno, me pareció interesante como empezar a charlarlo. Y Alicia hablaba de procedimientos, mediaciones, de las mediaciones entre estos productos y el Estado y la propiedad, digamos, como que
hacer el eje sobre este tipo de objetos técnicos, yo desde hace mucho tiempo que lo elegí como vía de entrada para la historia urbana y ahora territorial, digamos, donde entonces las leyes, qué sé yo, vienen a contribuir a explicar, ¿no? Pero también esa cosa de cómo, hablando de cocina, de cómo qué hay por detrás del plano, cómo se pasa del esquema del territorio. Claro, al dibujo. bueno, exactamente. Bueno, porque esta es una cuestión, es un atlas catastral, pero tiene trazados de ferrocarril, ¿no? Con lo cual lo que está diciendo no es que tiene un interés geográfico y que consiguió que le paguen, sino lo que le dice es, mira, estos terrenos están cerca del ferrocarril, estos no. Con lo cual te permite hacer una lectura de las maneras de valorización exactamente, con lo cual eso tiene que ver también con las capas, exactamente. Interesante lo que dijo Rita de dónde estaba, porque eso también es algo que hay que seguir mirando. Bueno, lo de que hay que escanear ya te lo contesté, las tapas ya las contesté. Tu pregunta sobre la diferencia de escala. ¿La diferencia de escala es una diferencia de naturaleza? Esa es una pregunta conceptual, filosófica. Yo, a esta altura de mi vida, prefiero las respuestas históricas. Entonces, cuando la mirada se vuelve más grande, estoy frente a un nuevo objeto que lo puedo tratar, que puedo no preguntarme sobre su carácter ontológico, le paso por el costado a la pregunta. No digo que no sea legítima, pero prefiero ponerme más pragmática respecto del objeto. Me encuentro con el objeto y lo analizo. Lo dijiste vos, en juicio. Porque vos en un punto vos hablaste de la mujer de los 25 metros y los mismos materiales. Claro, es ontológica la pregunta. No, es estructural. No es ontológica, es estructural. ¿Es de qué está hecho? Sí, sigue siendo una mujer. Bueno, por eso es ontológica. No, pero yo salí por ese lado. Sí. Porque vos hiciste otra afirmación que no era, como de costumbre, no era exactamente lo que dije yo. Después. Pero cuando vos planteaste cómo era la continuidad entre la historia urbana y la historia territorial. Sí. De eso saqué yo lo que dije después. Okay. Vos planteaste el problema de cómo se conciliaban, se articulaban o se Exactamente. Se confrontaban la historia urbana y la historia territorial. Claro, y eso entraña una diferencia de escala. Sí. Pero entraña una diferencia ontológica, no necesariamente. Sí, seguramente lo que a mí me interesa es las diferencias que entrañan las preguntas. No, pero no es ontológico. En las preguntas es parecido. ¿Viste? Hay otra pregunta también muy típica, o mejor dicho, viejos dichos muy típicos que dicen: en el plano de la casa está implicado el plano de la ciudad. Y esa afirmación tiende a negar la diferencia de escala. Exactamente. ¿Sí? Bueno, ese es el tipo de problema. Que yo ahí entendí. Interpreté lo que planteabas vos. Ahora entendí. Es decir, si todo es continuo como concepto, o en un punto la diferencia de escala produce cambios de carácter. Bueno, no sé dónde leí en estos últimos días. En otras palabras, un pasillo de una casa, lo mismo que una calle en una ciudad. Que es lo que siempre se dice de la casa griega. La casa griega. O la plaza es como el patio de la domus. Exactamente. Ese tipo de cosas no son catastrales, son geográficos. Son topográficos, pero son catastrales para la periferia. Para las propiedades rurales. Ese tipo de problemas yo lo vi cuando vos dijiste historia urbana e historia territorial. A eso me refería. Bien. No es ontológico. Ok, ahora entendí. Lo pueden pensar de otra manera, ¿no? O sea, el tema de escala chica y grande como cajas chinas ya no lo puedes ver más. Exacto. O sea, tenés que verlo ahora. El punto son las preguntas y cómo te vas de uno al otro. No, pero además, no me acuerdo dónde estaba leyendo estos días, es una perogrullada ya, pero el punto es, la realidad es continua. Son los saberes los que vuelven al mundo discontinuo. No es continuo. ¿Quién dijo que Ahora sí se puso complicado.
No, me parece que no es creo momento. que es Borges. Ok, lo saco. Bórrenlo, es como que no lo dije. Tengamos la fiesta en paz. No es Borges. Borges plantea el mapa que es El igual que uno el a uno. territorio, Sí, pero ahora se ha hecho realidad, porque digamos, en la computadora vos bajás del plano. Pero no llegás al 1 a 1. No llegás Al 1 a 1. Sí. No llegás. Bueno, Se te pixela. La respuesta no estás informado. Graciela, se me ocurre un ejemplo de esa comparación. Sí. Un poco brutal. Por ejemplo, se hacen modelos territoriales de los planes urbanos. ¿Sí? ¿Se puede hacer un modelo territorial un modelo de un plan territorial en los mismos términos que de un plan urbano? A mí me genera mucha duda decir que sí. ¿Sí? Bueno, el de 1950, ¿no, Alicia? ¿El esquema director? No, el del peronismo, el de la Argentina justa, libre y soberana. Pero no era un modelo territorial. Y había modelo territorial implícito. Bueno, pero implícito. Pero, ¿qué es lo que están discutiendo? Si la realidad es continua y continua, eso estamos discutiendo. No, para mí la respuesta Bueno, después es la muy sigue. buena. La geometría vuelve discreto lo continuo. Entonces le preguntan por qué cuenta Yo creo que es un gran cierre. Ya está, chicos.